porque Dios tiene una palabra para nosotros. Esto tiene que ver con que de verdad Dios siempre tiene una palabra para nosotros, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y la Biblia es palabra del Señor. Amén. Entonces, al final, nosotros sabemos que Dios sí tiene un plan, que Dios tiene un propósito, que a Dios no se le ha pasado nada, que nosotros sabemos que en medio de todo esto, el Señor, como buen pastor, a nosotros nos alimenta, nos guía por senda de justicia a través de la palabra. Vamos a ir a la segunda parte de lo que titulamos el domingo anterior sobre un llamado profético de Dios a la iglesia de hoy. Un llamado profético de Dios a la iglesia de hoy. La semana pasada vimos bajo este mismo título, solo que recuerdan que compartimos sobre que no dejemos apagar el fuego antes de que la lámpara del Señor se apague. El llamado de Samuel y cómo Dios vino, hermanos, con justo juicio sobre Elí, porque Elí no hizo lo correcto, porque Elí no le estorbó a sus hijos, porque Elí no permitió, hermanos, se dejó llevar por toda la corriente, hermanos, y entonces el pueblo sufrió mucho. Dios hace un cambio radical en medio del pueblo y pasó del sacerdocio a una parte de la monarquía. Ahora iba a ejercer su poder a través de los reyes, iba a levantar profetas, iba a levantar jueces. Entonces levanta a Samuel como el primer juez, un profeta de Dios también, y que al final este es el que hace toda una declaratoria. Hoy vamos a encontrarnos en la segunda parte, en un llamado profético de Dios a la iglesia, y bajo la consigna o bajo el subtítulo o lo que queremos ministrar sobre una vida consagrada. Una vida consagrada. Hermano, yo sé que usted siempre me presta la atención y yo se lo agradezco. Pero siempre digo lo mismo, no se distraiga, no deje, usted sacó este tiempo para venir aquí y usted para estar también ahí desde su casa, hermano, entonces concentrémonos en esto. ¿Por qué? Porque yo sí creo que aquí hay una palabra de Dios. Yo la creo porque está en la Biblia, yo la creo porque Dios así nos la señala a nosotros. Entonces, interesante, hermanos, ver esta parte del llamado profético. Y hoy vamos a ver un paralelismo. Y esta parte del paralelismo, vamos a ir a Jueces, ¿verdad? Recuerden ahí, para que abran sus Biblias, que suenen esas hojitas. A mí me encanta decir eso, ¿verdad? En Jueces, capítulo 13, Jueces, capítulo 13, y vamos a estar en este libro de los Jueces. Paralelismo profético. El paralelismo profético que esta mañana yo quiero compartirles es el que está entre Sansón y la iglesia. Sansón y la iglesia. Un paralelismo profético. Cuando nosotros hablamos del paralelismo profético, nosotros estamos hablando que cuando la escritura nos dice a nosotros el tiempo profético, esto es una frase expresada en un tiempo pasado, pero que habla del futuro. ¿Ok? Es decir, el tiempo profético es una frase expresada en un tiempo pasado, pero que definitivamente habla sobre el futuro. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos diciendo, gracias Señor, porque tú tienes una palabra y la palabra profética. Hermanos, paralelismo implica que esto que Sansón vivió también se registra de una u otra manera como paralelo en la iglesia del Señor. Y yo quiero que usted y yo pensemos, hermanos, en esa palabra. Es una palabra que no puede a nosotros olvidársenos. Es una palabra importante e interesante. Y la voy a volver a poner porque me parece que es interesante. Una vida consagrada. Una vida consagrada. La consagración es un acto en el cual, y ahorita vamos a definir lo que es la parte de consagración, pero para decir algo como preámbulo, tenemos que decir que una vida consagrada es una vida que se aparta, es una vida que decide apartarse para Dios. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es tan importante, hermano? Porque eso tiene que ser anhelo y deseo de mi corazón. Yo necesito decidir si quiero consagrarme o no quiero consagrarme. Eso es un asunto suyo y mío. Si yo quiero consagrarme, yo digo, Señor, yo me voy a consagrar a ti. Habían cosas que pasaron y cuando vamos hoy a ver este paralelo profético,
con Sansón, pues por supuesto que Dios había hecho un llamado muy específico. Sin embargo, a nosotros también como hijos de Dios, Él no lo ha hecho. Hermanos, la suprema importancia de la consagración es que en ella reside nuestro poder espiritual. Sin consagración no hay poder espiritual. Difícilmente, hermanos, porque Dios es un Dios celoso, porque Dios tiene una forma. Y la forma de Dios es una forma, hermanos, que nosotros necesitamos entenderla, que nosotros necesitamos captarla. Dios podría darle a usted todo lo que Él quiere darle sin que usted le pida nada. Pero Dios dice, pidan porque yo les voy a dar. Es decir, entonces Dios puede hacerlo todo. Pero si usted no le pide, porque Él dice, pedir y se os dará. Entonces yo tengo que entender que esa es la forma de Dios. No porque Dios necesita que yo le pida, es porque Dios dice, no, pídame y yo les voy a dar. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, siempre también les dijo a aquellos que querían ser sanados, ¿qué quieren ustedes que les haga? Y aquellos dijeron, danos la vista. Dios siempre tiene una forma y nosotros no podemos olvidarnos. Hemos compartido esto en otro momento, pero la suprema importancia de la consagración es que en ella reside nuestro poder espiritual. Vamos a leerlos los que estamos aquí juntos y usted ya en su casa. Al contar 3, leamos esa frase. 1, 2, 3. La suprema importancia de la consagración es que en ella reside nuestro poder espiritual. Hermanos, no hay poder espiritual sin consagración. No lo hay, no lo hay, no lo hay, hermanos. Y el registro bíblico hacia nosotros nos lo hace notar y nos lo hace ver. Ahora, cuando hablamos de todo esto, estamos diciendo que nosotros somos los que hemos sido llamados a esto. Vamos a Jueces, capítulo 13, y en el verso 5, ahí en sus Biblias, por favor, capítulo 13, verso 5. Al hijo que vas a concebir y dar a luz, no debes cortarle nunca el cabello, porque desde antes de nacer el niño estará consagrado a Dios como nazareo, y él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. Recuerden, nuestro objetivo de lección de este sermón, de esta predicación, es un paralelismo profético entre Sansón y la iglesia de hoy. Y la iglesia de siempre. Hermanos, prestemos atención porque sí sé que aquí hay revelación, que aquí sí hay algo que Dios tiene que trabajar y quiere trabajar con nosotros. Por supuesto que es la consagración. Si yo le pregunto a usted en esta mañana, hermano, ¿usted cree que usted se cree una persona consagrada a Dios? Hay hábitos, por lo menos 7 hábitos de la consagración. Usted tendría que sabérselos y yo también. Y aparte de sabérnoslo, deberíamos de vivirlos. Yo hoy no traigo los 7 hábitos, yo me los sé, tal vez los voy mencionando en el camino. Pero vean Jueces 13:5, Sansón será, hermanos, el recordatorio a Israel y una palabra viva para nosotros. Sansón va a ser un recordatorio, hermanos, para el pueblo de Israel y va a ser, hermanos, algo importante y una palabra viva para nosotros, hermanos. Vea, de todos los jueces de Israel, a excepción de Samuel, Sansón es aquel al cual la Biblia nos da más detalles, hermanos. Por lo tanto, el Espíritu Santo colocó la historia de Sansón para recordar a Israel acerca de su llamamiento y su consagración. Hermanos, es impresionante poder ver a Sansón. ¿Qué se acuerda usted de Sansón? Yo sé que usted se va a acordar de Sansón. Usted se va a acordar de Sansón y Dalila. Digo yo, ¿verdad? Pero Sansón es más que Dalila. Es decir, Sansón es más que la historia de Sansón y Dalila. No se acuerdan de eso, ¿verdad? Bueno, no les voy a cantar hoy. Pero Dios había puesto a Israel para que fuese su testimonio, la expresión de su gloria y de su gobierno entre las naciones, hermanos. El Señor no está hablando hoy, nos está hablando hoy, hermanos, porque la Biblia no es un libro de historia. La Biblia es la palabra escrita de Dios, no es un libro de historia. Esto no es un asunto de la historia, esto no es Quijote de la Mancha, esto no es un libro de, no sé, dígame un nombre, así bien bonito, los estudiantes de esos libros que se leen. Narnia. ¿Sí? No es un libro de historia, es la palabra de Dios, hermanos. Es la
palabra escrita de Dios, cuyo propósito es llevarnos a la palabra viva de Dios. Hermanos, hoy la historia de Sansón es una palabra viva para nosotros. Y nosotros tenemos que entender e interpretar la Biblia así, porque ya es tiempo de que como iglesia, para usar una de las palabrillas que más se usan ahora, necesitamos empoderarnos en el nombre de Jesús, de que esta palabra, que la palabra de Dios, la Biblia es verdad. Que Dios va a hacer conmigo lo que Él dice que va a hacer conmigo. Que yo soy lo que Dios dice que yo soy. Amén. Que yo soy y hago lo que yo sé que Dios quiere que yo haga, porque esto es palabra viva, hermanos. Esto no es un asunto de sí, Sansón, qué bueno Sansón, ¿verdad? Porque posiblemente hasta a veces tenemos percepciones dañadas y malas de Sansón. Alguien podría creer que Sansón era un hombre así, ¿verdad? Fit, así más o menos. Sí. Y que, ¿verdad? Sí, más o menos que estaba en el gimnasio y que levantaba 500 libras. No, hermanos, el registro bíblico, cuando nosotros vemos todo el escenario, ¿por qué cree que andaban detrás de saber qué era el poder que tenía? Y le decían, no, ¿cuál es el poder que usted tiene? ¿Por qué si usted tiene tanta fuerza? Si usted es un flacucho debilucho. ¿Por qué si usted es un israelita ahí cualquiera? ¿Y qué es eso? Que usted tiene tanta fuerza que con una puerta mató a miles, con la quijada del burro mató a miles. Es porque había algo, hermanos. El poder de la consagración. Amén. Cuando nosotros vemos a Sansón, entonces, hermanos, el Señor que nos ayude hoy a percibir nuestra real condición delante de Él, hermanos. Porque el Señor desea llevarnos a tocar especialmente aquellas áreas donde hemos sido deficientes en cuanto a nuestra consagración. Y yo quiero repetir eso, hermanos. Hoy, en el nombre de Jesús, yo le digo, el Señor requiere, necesita y quiere tocar especialmente áreas donde hemos sido deficientes en cuanto a nuestra consagración. Hay áreas en donde tal vez a usted y a mí nos está costando un poco más la consagración. A veces aspectos económicos nos hacen a nosotros sucumbir y desconfiar por falta también de la consagración. Porque entonces eso nos saca, nos debilita, eso nos hace pensar en otras cosas y eso nos lleva a otros extremos y entonces no dejamos que el poder de Dios actúe. Otro puede ser la parte física. Hay personas que porque sufren en medio de su cuerpo una cuestión de enfermedad, a veces esta parte se debilita, hermanos, en la consagración. ¿Por qué? Bueno, porque su aflicción y su dolor muchas veces los llevan y los sacan del plan y del propósito y nos desenfocamos de Dios. Y entonces no nos consagramos porque estamos dolidos, estamos sufridos, situaciones emocionales igualmente, hermanos. Entonces, esta mañana Él desea llevarnos a tocar especialmente aquellas áreas donde hemos sido deficientes en cuanto a nuestra consagración. Hay personas que les cuestan cosas en la vida y en la vida cristiana les siguen costando. Hay personas, hermanos, que tienen todo un conflicto con el asunto del servir. Hay otros que tienen otro conflicto con el asunto del dar. Hay otros que tienen otro conflicto con el asunto de asumir los retos de Dios en el llamado. Hay otros que les está costando o les cuesta entender cómo es que Dios permite esto o lo otro. ¿Verdad que sí? Porque esto es lo que Dios quiere también trabajar con nosotros. Y esta mañana nos proponemos que el Señor, por su Espíritu Santo, nos lleve, hermanos, a aquellas áreas donde hay alguna deficiencia. Por eso creo que es importante ver el paralelismo entre Sansón y la iglesia. Paralelismo profético. No es solamente a dónde vamos, es de dónde venimos, hermano. Porque es muy fácil, ¿verdad? A veces proyección de dónde vamos con respecto a esto. No, es de dónde venimos. Porque de donde nosotros venimos es lo que nos va a dar la fuente, hermanos. Y yo quiero que usted siga prestándole la atención que hasta aquí le está sirviendo prestar a la palabra del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros cuando hablamos del paralelismo necesitamos entender cómo fue que Dios llamó a este hombre. Dios llama a Noé, Dios llama a Sansón. A Noé también lo llamó, ¿verdad? Lo llama siendo un juez nazareo. Hermanos, y cuando esto es significativo para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque en capítulo 6 de Números hay 3 requisitos para el nazareato. ¿Ok? Hay 3 requisitos para el nazareato, que a diferencia de los otros nazareos, cuyos votos eran en un breve periodo de tiempo, el nazareato de Sansón sería de por vida. Sería de por vida y desde el vientre de su madre.
Note esto, hermano. Hablemos de paralelismo. Sansón fue llamado desde el vientre de su madre a un nazareato, de por vida, por siempre. Amén. Que quiero que lo tengamos en mente. Ahora, antes de continuar con esto, hay dos principios que son importantes que nosotros veamos. Consagración. ¿Qué es consagración? Consagración es vida que no busca su propia satisfacción. ¿Usted es una persona consagrada o usted todavía anda buscando su propia satisfacción? ¿Cuánta consagración hay en nosotros? Se define y se puede vivir y se puede medir nosotros sin querer acusarnos o señalarnos o golpearnos, se puede medir con una vida que no busca su propia satisfacción. El confort no es parte de lo que Dios quiere en el cristiano. No, el Señor quiere gente que milite, gente que camine, gente que trascienda, gente que no busque su propia satisfacción, sino gente que muera, que se entregue, que se dé por la obra de Jesucristo. Consagración es esa parte de entrega total delante del Señor. Hábito, es que esta palabra, hábito es la repetición frecuente de cosas que yo también tengo o repetir. Es decir, hermanos, que cuando hablamos de una vida que no busca satisfacción propia, sino que se entrega a Dios y a su voluntad, cuando hablamos de hábito, es un patrón de comportamiento menudo inconsciente, se adquiere por repetición frecuentemente, hermanos. Vean qué importante. ¿Por qué? Bueno, porque aquí cuando hablamos del paralelismo, tenemos que entender consagración y hábito. La consagración es un hábito. ¿Por qué? Porque dentro de los hábitos que la Escritura a nosotros nos señala sin cesar, tener fe es un hábito, confiar en el Señor, ese es otro hábito. Hermanos, preocuparnos y ocuparnos de los demás, ese es otro hábito. Bendecir a otros, dar, esos son hábitos. Y estos hábitos son los que nosotros nos empiezan a formar en la consagración. Por eso yo decía, ¿en cuáles de estos hábitos o no hábitos en tu vida son parte de la debilidad donde hoy nosotros necesitamos buscar consagración? Porque cuando yo estoy consagrado al Señor, yo soy y produzco lo que o por lo que estoy consagrado. Amén. Ahora, ven qué interesante, hermano, porque ya ahora sí, el llamado de Dios a Sansón. Sansón nace en consagración. Ya lo leímos en capítulo 13, ¿verdad? Lo leímos ahí. El vientre de la madre fue consagrado. Pero igualmente la iglesia primera nace en consagración. La iglesia primera nació en consagración como Sansón nació en consagración. Ahora, nosotros tenemos que ver, hermanos, que Sansón y la iglesia primera, en este paralelismo, hay algo que es muy importante, demasiado interesante, hermanos, en todo esto. Vean Hechos, en el libro de Hechos, y yo se los voy a leer. En Hechos capítulo 1, en verso 14, vea cómo la iglesia también nace en consagración. La iglesia primera nace en consagración. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Dice, todos estos, hablando en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14, dice, todos estos estaban unánimes entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Note que la iglesia nace en consagración. Ahí es donde nace la iglesia. La iglesia nace sobre este patrón, hermanos, entregados de continuo a la oración junto a las mujeres y con María, la madre de Jesús. Y cuando usted ve Hechos en el capítulo 2, en el verso 1 y el 4 también dice que cuando llegó el día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos? No unos pocos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. La iglesia nace en consagración. Pero la pregunta ¿es la iglesia hoy una iglesia consagrada? ¿Es una iglesia que ora sin cesar? ¿Es una iglesia que está haciendo lo que Dios dice que tenemos que hacer? Hermanos, Sansón fue una escuela para Israel. Por medio de él, el Espíritu Santo nos habla a nosotros de nuestra condición y de nuestro llamamiento. Nosotros fuimos adquiridos por Dios a través de la obra de Cristo. A través de lo que Jesús hizo en Calvario, nosotros somos un pueblo con un llamado celestial.
No estamos aquí, hermanos, para vivir nuestra historia, sino para vivir el propósito de Dios. Y yo creo que como iglesia necesitamos despertar a eso, así, despiertos. ¿A qué? Hermanos, que nosotros no estamos aquí para vivir nuestra historia, sino para vivir el propósito de Dios. Y ahí es donde a veces la consagración en la iglesia está costando. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren vivir su historia, hermano. Y entonces no me debe pasar nada, no me puede pasar nada, yo tengo que tener esto, yo tengo que casarme, yo tengo que tener lo otro, yo tengo que tener aquí, yo tengo que... ¿Y la consagración? ¿Y qué si la consagración a usted le dice que usted tiene que vivir de otra forma en la que no es la forma de la historia que usted quiere vivir? Por supuesto, todos quisiéramos vivir muy bien. Y yo no creo que no es que el cristiano no viva bien. Yo creo que es que el cristiano, a nosotros los cristianos nos pasa el Señor por ese desierto y nos pasa por el fuego, porque Él nos ama y quiere probarnos para aprobarnos. No nos está pasando nada que no podamos sobrellevar. Hermano, si usted hasta el día de hoy, usted lo que tiene y lo que yo tengo es porque Dios así lo ha querido y porque Dios no se ha equivocado y porque Dios al final de la jornada tiene un propósito. Amén. Dios no se ha equivocado. Usted y yo sí nos equivocamos más y más yo que ustedes. Pero Dios no se ha equivocado. La mayor tragedia de la vida, hermanos, no es la muerte. La mayor tragedia de la vida no es la muerte, hermanos. Sino es vivir y no conocer el propósito eterno de Dios. Qué triste será eso, hermano. Qué triste es que usted no sepa cuál es el plan y el propósito eterno de Dios en su vida. Hermano, esto es triste. ¿Cuánta gente muere sin entender el plan y el propósito de Dios? Porque son gente que se aferran a esto y se aferran a lo otro. Nosotros los hijos de Dios que vivamos en consagración, nosotros tenemos que entender eso. Vean a Sansón, hermano. Sansón donde llegaba había victoria tras victoria. Donde Sansón llegaba había victoria tras victoria. Cuando la iglesia primera empezó a desarrollarse, hermanos, donde quiera que iba había victoria tras victoria. Los demonios salían en carrera, hermano. Los demonios salían en carrera. Cuando Sansón llegaba, todo el mundo temblaba, hermano. Cuando la iglesia primera empezó a desarrollarse, había un poder del Espíritu Santo, hermanos. Había un poder que era un poder que consumía. La iglesia está diseñada para que las puertas del Hades no puedan contra ella. La iglesia está, hermanos, y yo estoy repitiendo esto para que alguien me escuche. La iglesia está diseñada para que las puertas del Hades no puedan contra ella. No van a poder en el nombre de Jesús. El propósito de Dios se cumplirá en mi vida. Y Él me llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero yo tengo que entender que es consagración. Yo debo consagrarme al Señor. Aleluya. A Sansón le tenían un gran respeto donde llegaba, hermanos. Hoy debemos preguntarnos nosotros, ¿es la iglesia respetada hoy? ¿Respeta a la gente a la iglesia? Sansón donde llegaba era respetado. La iglesia primera donde llegaba era respetado. Pero la iglesia ha ido perdiendo su consagración. La iglesia ha perdido la consagración. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una negociación con el mundo. Hay una negociación que la iglesia ha venido haciendo con el mundo. Y lo primero que el mundo te pide es la consagración. No seas tan radical. ¿Qué importa si el otro es así? Déjelo. No, ¿qué importa si ella es así? Es que ella tiene su problema de ahí, ni modo. No, hermano. No podemos concesionar con lo que la palabra no concesiona. Nosotros no somos quienes para agarrar y desvirtuar la palabra. Nosotros tenemos que vivir hacia la palabra. No juzgamos, pero vivimos de continuo en la palabra. La pregunta es, ¿la gente le tiene miedo? ¿La gente teme a la iglesia o se burla de la iglesia? Sin justificación algunos, inclusive pastores son señalados. Y no hay diferencia entre el vecino y el cristiano. El vecino nunca se le ocurrirá diezmar. Hay cristianos que tampoco. El vecino habla mal de los pastores y hay cristianos que hablan mal de los pastores. El vecino miente y los cristianos a veces mienten.
Es decir, como que mucha diferencia no hay, porque se ha concesionado, porque falta consagración, hermanos. Y la consagración es un tema que nosotros tenemos que revisar, porque tenemos que entender si hay una realidad espiritual. Vea Jueces capítulo 14, hermanos. Veamos en 14, en el libro de los Jueces. Vean cómo empieza esto. En cierta ocasión, vean 14:1, amados y amadas hermanas que nos escuchan en esta hora. Paralelismo profético. El mundo puede deformar nuestros conceptos, hermanos. El mundo puede deformar nuestros conceptos. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Porque nosotros no somos quienes para concesionar. Si bien es cierto, la palabra nos dice que no juzguemos para no ser juzgados, también la palabra nos exhorta y nos dice que tenemos que pesar los espíritus de todo. Y yo no puedo concesionar con lo que Dios no concesiona. Tampoco puedo juzgar porque el juez justo es Dios. Pero entonces yo tengo que mantenerme en mi parámetro, hermano. Yo no puedo andar señalando aquel, aquella, la otra. Pero tampoco puedo admitir cuando alguien busque de mí, como dice la Escritura, que presentemos, hermanos, defensa en mansedumbre del Evangelio de Jesucristo. Y es tiempo de que seamos claros en esto. El paralelismo con Sansón a nosotros nos permite ver eso. ¿Por qué, hermanos? El asunto del negocio, los negocios del mundo y los negocios de la iglesia. Y cómo hoy la iglesia se parece mucho al mundo en los business. Y cómo lamentable, hermano, por falta de la consagración. Hermanos, en Jueces 14 dice uno, en cierta ocasión Sansón fue a Timnat y vio allí una mujer filistea. Al volver a su casa le confesó a sus padres, allá en Timnat vi a una filistea y yo les ruego que la pidan para que sea mi mujer. Pero ellos le respondieron, ¿y acaso no hay mujeres entre las hijas de tus parientes, ni en nuestro pueblo, para que vayas y tomes por mujer una filistea hija de incircuncisos? Y Sansón respondió, pidan por mí a esa mujer, porque es lo que yo quiero y eso es lo que me da la gana. Hermano, esto es una realidad que vive la iglesia. Es que en la iglesia no hay nadie. No hay nadie para mí. Digan, pastor, ¿quién? Dígame quién. Y se van para Timnat. Y se van para Timnat a buscar lo que no han perdido. Otros se van de iglesia en iglesia, no buscando a Cristo, no buscando la palabra de la cruz, sino buscando al rostro de aquel que les pueda impactar o de aquella. Otros piensan, hermanos, por falta también de la consagración, no. Tranquilo, pastor, yo me la voy a conquistar para el Señor. Falta de consagración. Vean, hermano, este relato, porque si ustedes ven más adelante, vean el verso 4, que tiene que llamarnos la atención. Sus padres no sabían que esto era un plan del Señor y que él buscaba un pretexto para atacar a los filisteos que en aquel tiempo dominaban a Israel. Y alguien podría decir, no, el Señor sí lo mandó para Timnat. Claro, porque el Señor siempre ha querido que la iglesia se extienda. El Señor siempre ha querido, y para Sansón era lo mismo. El Señor quería que Sansón se extendiera porque él iba a ser alguien que Dios usaría en contra de los filisteos. El Señor sabía, pero lo que sí sabía, y usted y yo tenemos que saber, una cosa es que el Señor quiera que nos extendamos en el mundo y que busquemos y prediquemos y vayamos a evangelizar, pero que no nos convirtamos a ellos, que ellos se conviertan a nosotros. Es mentira, usted nunca va a convertir a esa muchacha, esa muchacha te va a convertir a vos. Por supuesto. Hermanos, ¿qué dice Levíticos 18:28? Veamos. Por favor, hermanos, vamos ahí a Levíticos 18:28. Vean qué interesante, porque son aspectos que nosotros necesitamos revisar para revisar en qué áreas yo necesito someter mi vida para consagrar al Señor. Hay áreas que posiblemente de a mí nos puedan costar algo más. 18:28. Dice, estamos ahí, Levítico 18:28, amados y amadas. No vaya a ser que la tierra los expulse por haberla contaminado.
como expulsó a la gente que habitó antes de ustedes. Todos los que incurran en alguna de estas perversiones serán eliminados de su pueblo. Hermanos, vean el verso 27. Porque estas perversiones las cometieron los que habitaron esa tierra antes de ustedes, y la tierra se contaminó. No vaya a ser que la tierra los expulse por haberle contaminado como expulsó a la gente que habitó antes de ustedes. Los que incurran en alguna de estas perversiones serán eliminados de su pueblo. Por lo tanto, cumplan con mis ordenanzas. Verso 30, amados y amadas. Por lo tanto, cumplan con mis ordenanzas y no imiten las repugnantes acciones que se practicaron allí antes de ustedes. No se contaminen con ellas. Yo soy el Señor, su Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros tenemos que ser celosos de la Escritura y de la palabra del Señor. Estamos en el mundo, no somos del mundo. El Señor no nos ha quitado de aquí. El Señor nos puso en medio de esto para que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Pero hoy la falta de consagración, muchas veces la realidad espiritual no se está viendo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque en medio de todo esto nosotros estamos viviendo momentos críticos, hermanos. El mundo ha asumido una forma sutil dentro de la vida de la iglesia. Hermanos, si nosotros podríamos seguir al Señor como Israel en el tiempo de Saúl, 40 años sin la presencia de Dios, 40 años sin el arca. Saúl reinó sin el testimonio de la presencia y de la gloria de Dios. Y esta tiene que ser una lección para nosotros, hermanos. Podemos seguir diciendo que somos iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, que yo canto, que de vez en cuando doy y casi siempre doy, y que yo de vez en cuando oro. Pero el punto está si yo sigo su presencia. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso yo digo, no estamos juzgando a aquel que tiene sus deficiencias y su pecado. No juzguéis para no ser juzgados. Pero sí estamos en defensa del evangelio de Jesucristo. Y como iglesia necesitamos entender esto. El paralelismo profético. El mundo puede deformar nuestros conceptos. Hermanos, es verdad, hay personas que están siendo admitidas con todo y su pecado dentro de la comunidad de fe. Hay gente que no tiene tan siquiera, hermanos, la capacidad de arreglar sus asuntos personales, matrimoniales o familiares. Hay personas que no logran entender, hermano, que el sol no se debe poner sobre nuestro enojo, pero desde 1930 están enojados con aquel y con aquella. Esto es un asunto de consagración. El mundo lo hace. El mundo tiene la capacidad de vivir enojados por siempre y en guerra unos con otros. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener respuestas a las situaciones en el matrimonio, en la familia. El sol no se pondrá sobre nuestro enojo. Arreglamos los problemas, nos hablamos cara a cara, resolvemos las situaciones y aceptamos la palabra de Dios como regla y como mediador y como suficiente para que entonces yo pueda mi problema con el esposo, con mis hijos, con la hija, con la suegra, con el suegro, con el vecino. Amén. Pero el mundo puede deformar nuestros conceptos. El mundo le dice, no sea tonto. Te hizo, hágale. Pues, acúselo. Esto es falta de consagración. La realidad espiritual tiene que ser trabajada, hermano, profundamente. Usted sabe, yo sé cuáles son la parte débil. Puede ser que a mí me esté costando más algo de todo lo que el Señor quiere y demanda de nosotros como una petición, como una invitación de orar, evangelizar, dar, congregarme, hacer la obra del ministerio, doblar rodillas por las naciones, doblar rodillas por el vecino, hacer la misión de Dios. Amén. Puede ser que a usted le cueste algo y digan, es que eso no es para mí, pero bueno, en consagración el Señor nos va a llevar. Otro punto importante, hablando del paralelismo profético. Veamos Jueces, capítulo 16, verso 20. Note lo que los papás le dijeron a Sansón. Sansón, vaya a la iglesia y busque a la muchacha. Y busque a la muchacha ahí, no la vaya a buscar a Timnat. Hermanos, aquí empezó la decadencia de Sansón. No porque Dios no tuviera un propósito. Es porque él sobrepasó el propósito. El tema es que él tenía que ir y ver cómo trabajaba contra los filisteos. Y cuando él llega a Timnat, lo primero que hace es se enamora de esta mujer. Oye, y esta mujer le puso los cuernos.
Esta mujer le dio vuelta. Y ahí llegó llorando donde los suegros. Hay que leer toda la historia, no tenemos. Llegó llorando donde los suegros. Y los suegros le dijeron, no muchacho, es que la verdad es que nosotros necesitamos que usted no le dijo cuál era el secreto de su fuerza. Y entonces nosotros tuvimos que entregársela al otro porque a usted le adivinaron, fue cuando le adivinaron el tema de lo que él dijo, ¿verdad? Del poderoso salió miel, ¿verdad? ¿Recuerdan? El acertijo. Y él se lo dijo a la mujer y la mujer lo vendió. Es decir, lo traicionó. Y entonces esta mujer se la dan a otro. Y después él llegó pidiendo, hermanos, note la decadencia de alguien que había nacido en consagración. Porque la iglesia de Jesucristo, también nacida en consagración, empezó y ha empezado a negociar con el mundo y ha perdido poder. Como Sansón, sabemos que ha perdido poder. Vean Jueces 16:20, hermanos. Jueces 16:20. Es interesante cómo en este paralelismo profético dice aquí, entonces le gritó, Sansón, los filisteos te van a atacar. Ahorita les cuento el contexto. Y cuando Sansón despertó, creyó que podría escapar como en otras ocasiones, pero sabía que el Señor ya le había apartado, se había apartado de él. Hermanos, vean el paralelismo profético en esto. 1, despierta sin el espíritu. Aquí está en los brazos y en los regazos de Dalila. Porque ya con esta mujer no le bastó. Parece que se le hizo costumbre ir a otra iglesia a buscar otra. Y resulta que está enamorado de Dalila. Y como los papás le alcahuetearon, se le permitieron, posiblemente los papás dijeron, no, pues ese es Sansón, déjalo. Esta mujer tal vez lo pueda volver al Señor. Tal vez esa es la muchacha, se ve buena. Vea qué buena se ve. Además, yo creo que es casi evangélica. Es un poquito. Además, yo creo que fue a misa el otro día, hace un año. Hermanos, esto fue. Y Sansón se enreda, ahora es con Dalila. Se enreda, hermanos. Y le narra el secreto. Sansón despertó, hermanos, y ves que le decían, vea, mienta que algo queda. Le fue diciendo mentira. Vean a Sansón, el mundo puede deformar los conceptos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay que ver la tierra donde nosotros llegamos, debe convertirse a nosotros. Nosotros como iglesia estamos puestos aquí en la tierra para que el mundo vea una diferencia, para que el mundo vea el poder del Espíritu, para que el mundo vea la consagración de una iglesia en el poder del Espíritu Santo y en la manifestación de Cristo, hermanos. Pero hoy el mundo vacila con la iglesia, se burlan, nos sacan de todo y más, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces la iglesia anda buscando lo que no se le ha perdido. Dalila. Vean lo que le pasa, hermanos. Es que vean cómo se va acrecentando el paralelismo en medio de Sansón y la iglesia. La iglesia hoy despierta y el espíritu no está, hermano. ¿Dónde está el espíritu? Muchas veces. ¿Dónde está el mover del Espíritu Santo en la iglesia, en la familia, en mi vida? Es a examinar, hermano. Esto no es una señalización, un señalamiento. Esto no es un juicio que yo estoy diciéndole a usted, no. Estamos hablando la palabra. Esta es la realidad de la falta de consagración que muchas veces pudiera estar afectando nuestra vida cristiana. Y el Señor está llamando a su iglesia. Es un llamado profético a la iglesia de hoy a convertirse, a venir a la consagración. A que la lámpara no se apague y antes que ésta se apague, volver al fuego del Espíritu. Es un llamado, hermanos. Hermanos, de esta pandemia saldrán los cristianos y los cretinos. Se los puedo asegurar. De esta, hermanos, usted va a ver, hermanos, cuántas personas de verdad hemos podido llevar y sobrepasar en medio de todo esto, hermano. Que no ha sido fácil para muchos aún de nuestros hermanos que hoy están sin trabajo, que hoy están en situación adversa. Pero ahí es donde nos daremos cuenta de quiénes somos en Cristo Jesús. Y hay otros que volverán al confort,
Porque hasta eso, hermanos, nosotros tenemos que entender qué es el plan. Yo hoy pudiera decir con voz en cuello, Satanás, y se lo dije hoy en la mañana, Satanás, usted se equivocó si pensó que la iglesia no retornaría. La iglesia ha retornado. La iglesia ha aplaudido hoy. La iglesia ha adorado. La iglesia ha cantado. Porque Satanás, y lo dije el viernes, Satanás no se ha leído el libro de Apocalipsis, en donde la victoria es del Cordero y de su iglesia. La victoria es del Cordero y de la iglesia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se equivocó, como siempre. Vean, ¿qué le pasó a Sansón? Dice en el verso 21, así los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Se quedó sin visión. Sansón sin visión. La iglesia en el paralelismo muchas veces está ausente de su visión. Vean lo que le hacen, atado, hermanos. Es decir, Sansón dice que los filisteos lo dejaron ciego. Los filisteos hicieron con Sansón todo lo que les dio la gana. Agarró y después de haber sido este hombre rapado su cabello, dice también que el cabello iba a empezar a crecer, pero dice que los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y allí lo sujetaron con cadenas a un molino que había en la cárcel. Vean esta figura del paralelismo Sansón iglesia, hermanos. Lo deja sin ojos, sin visión. ¿Dónde está la visión de la iglesia? ¿Dónde está la visión del cristianismo dentro de nuestra familia? Mi familia cristiana, yo cristiano. ¿Dónde está mi visión? Ataduras. ¿Cuánta atadura existe en la iglesia? ¿Cuánta gente atada en formas y en cosas, hermanos? En vicios y en formas. A veces la iglesia está atada. Como Sansón estaba atado. Y note qué le hicieron a Sansón. Recuerda, sin dirección. Lo pusieron a dar vueltas en una rueda de molino. Es lo que hacía para morir. Ahí lo pusieron todos, como un buey, como un caballo. A dar vueltas. Hermano, la iglesia muchas veces está solo dando vuelta en sí misma. La iglesia a veces está dando vuelta en las cosas que no son superfluas. Superficiales, hermanos amados. Y no quiero otra vez, no me mandó Dios a juzgar ni quiero hacerlo. Pues no es mi posición. Pero cuántas veces, hermano, oye de todo, hermano. Entonces, las prédicas de cómo obtener el mejor carro, cómo obtener su mejor novio o novia, es como un círculo, hermanos. ¿Y dónde están la iglesia de rodillas? ¿Dónde está una iglesia consagrada? ¿Dónde está una iglesia que intercede? ¿Dónde está una iglesia que el mundo dice, ahí está, ellos tienen a Jesucristo? La burla del enemigo y la exaltación de lo falso. Vean Jueces 16:23, hermanos, vean qué triste. Un día los filisteos más importantes se reunieron para festejar el sacrificio a Dagón, su dios. Pues decían, nuestro Dios puso en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. También el pueblo daba gracias a Dios y decía, nuestro Dios puso en nuestras manos a nuestro enemigo, que destruyó nuestra tierra y mató a muchos de nuestros hermanos. Y en el momento en que estaban más alegres dijeron, que traigan a Sansón, vamos a divertirnos con él. Y sacaron a Sansón de la cárcel y lo pusieron entre las columnas del templo y todos se burlaban de él. Hermanos, la burla del enemigo. La iglesia hoy ha sido burlada por el enemigo en muchas áreas y nosotros no hemos entendido esto. Yo estoy a favor de todas las direcciones y directrices que da nuestro gobierno porque estoy sujeto. Y digo, prefiero realmente que nosotros nos cuidemos y que sigamos guardando el distanciamiento, que nos lavemos bien las manos, que nosotros hagamos lo que es adecuado para guardarnos, pero que el temor no tome nuestro corazón. Y sé que hay muchos con mucho temor y eso no está bien porque eso es una burla del enemigo. Es una burla del enemigo que ha fraccionado, que ha golpeado, hermanos. Como Sansón fue burlado, la iglesia también ha sido burlada. Hermanos, la iglesia por las décadas de los años, de los siglos, también fue señalada y burlada. Hay alguna gente que
sin escrúpulos acusan a pastores hasta de narcotraficantes. Y si bien es cierto, hay muchos pastores hoy en cárcel por cometer delitos, pero esto no es toda la iglesia. Y que estos hermanos que están pasando en esta situación necesitan rectificar. Por eso el llamado es que nosotros vayamos a la consagración con el Señor. La iglesia no puede ser burlada, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Yo no me expongo, ni me voy a exponer, ni quiero que nadie se exponga, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El diablo tiene que correr de nosotros, hermanos. Por eso yo siempre digo, si usted hoy no se lo topó de frente es porque está a la par. ¿Aló? Cuidado, hermanos. Vean qué impresionante, hermanos. Con este paralelismo, nosotros tenemos que entender también, hermanos, que nosotros somos aquellos panes de la proposición. En la tipología del Antiguo Testamento, hermano, en el tabernáculo, en el primer lugar, ellos señalaban a Cristo porque Él es la gran propuesta de Dios para el mundo. La iglesia, hermanos, la propuesta de Cristo para este mundo somos nosotros. No hay otra propuesta de Dios para el mundo, somos nosotros, su iglesia. Pero una iglesia consagrada, una iglesia que dé gloria, honra al Cordero. Hermanos, la propuesta de Cristo para este mundo somos nosotros. Este mundo aún no ha entrado en un colapso real porque nosotros, la iglesia, estamos aquí. El mundo no ha entrado en un colapso porque la iglesia está aquí. Y hay una iglesia que todavía está orando. Hay una iglesia todavía consagrada. Hay una iglesia todavía, un remanente que está haciendo la voluntad de Dios. Pero de ahí el examen que tenemos que hacernos esta mañana. ¿Cuál área de mi vida necesita consagración? Paralelismo profético. En Jueces 16, 22 y 30, porque vendrá en un avivamiento, hermanos, de consagración. Yo lo creo y hoy lo voy a proclamar en el nombre de Jesús. Hermanos, recuerden lo que le pasó a Sansón. Despierta, pero Jehová ya había apartado de él. ¿Dónde estaba el espíritu? Ya se había ido, hermanos. Le sacan los ojos, no tiene visión. Lo ataron con cadenas. Igual, muchos de gente de la iglesia está atada, hermanos, en cosas, en negocios, en trabajos. Inclusive algunos en otras áreas de sus vidas son ataduras y no creen, piensan que Dios está ahí y no. Es que no, es muy difícil para mí cambiar eso. Es que mi abuelo y mi papá y mi hermano, así fueron todos ellos. No, hermano, en el nombre de Jesús, si el Espíritu de Dios está corto y voy adelante en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesús, hay poder en la consagración, hay poder en la palabra. La burla del enemigo. El paralelismo, hermanos, vean Jueces 16, 22. Qué tremendo. Porque después de haber sido rapado, note esto, el cabello de su cabeza le comenzó a crecer. Hermanos, ¿saben qué fue lo que pasó ahí? Hermanos, en este momento, los filisteos no se dieron cuenta de eso, de que Sansón le estaba volviendo a crecer el cabello. Que el poder de la consagración y la consagración misma era el voto nazareato, que era el cabello crecido. Y no se dieron cuenta. Como Satanás no se dará cuenta de este avivamiento que vendrá en el silencio, en el secreto de Dios, en las rodillas tuyas y mías, de la oración, de la meditación, del estudio de la palabra, de encontrarme, de hacer que la iglesia valga, de hacer que la iglesia se pronuncie, de hacer que la iglesia esté extendida, siendo respuesta del Padre para un mundo herido. Así vendrá, no será un avivamiento en donde saldrá en Canal 7 y CNN. No, será un avivamiento del Espíritu en consagración de la iglesia, porque el cabello está creciendo, la consagración está llegando. Yo sí sé de hermanos y hermanas que están orando, que están buscando su rostro, que están ayunando, hermano. Sí hay pueblo de rodillas, sí hay un ejército de rodillas. Y avivamiento vendrá, no en los tumultos y en los muchos humos, en los muchos humos y en las muchas luces,
llenos muchas charangas y será un avivamiento en el secreto de Dios que explotará en adoración, en alabanza al Señor, adoradores en espíritu y en verdad, una iglesia que ora, una iglesia que se humilla, una iglesia que entiende los principios del reino, dan a Dios lo que es de Dios sin que nadie les diga o les advierta, sirven porque servir es amar a Dios, están porque saben que Dios les ha llamado a estar en medio de todas las cosas. Vean el verso hermanos. Los filisteos no sabían eso. Y será algo que el diablo tampoco está viendo venir. El crecimiento del cabello. Hermanos, pues aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre ella. Vean que ese era el llamado. La consagración viene para la iglesia. El llamado profético para la iglesia de hoy es consagración. Hay un llamado profético a la iglesia, consagración, que la lámpara, antes de que la lámpara se apague, no dejes que el fuego de Dios se apague, hermano. Aleluya, aleluya. Donde hayan 2 o 3 reunidos. No es un asunto de miles, es un asunto de 2 o 3 de rodillas, clamando al Rey, clamando al cielo, consagración. Hermanos, nuevo avivamiento no será anunciado. El cabello de su cabeza comenzó a crecer, hermanos. Y así como los filisteos no vieron el despertar, hoy el enemigo no verá este despertar, este avivamiento que inicia con nuestra consagración. Hermanos, con una iglesia consagrada, no son multitudes de personas haciendo mucho ruido. Será un ejército de rodillas poderoso. Será una iglesia sana. Será una iglesia sana. Vean 16:28 y vamos a ir cerrando este tema. Bendito el Señor. Y podríamos durar todo un día. En ese momento dice que Sansón clamó al Señor y le dijo, noten, vea la súplica. Verso 28, hermanos, Jueces 16:28. El Sansón clamó al Señor y le dijo, Señor mi Dios, acuérdate de mí en este momento y por favor dame fuerzas, aunque sea por última vez, para vengarme de los filisteos que me dejaron ciego. Al decir esto, hermanos, Sansón asió las 2 columnas centrales sobre las que se apoyaba el templo y apoyándose con las 2 manos sobre ambas columnas, echó todo su peso sobre ellas. ¿Qué hizo? Echó todo su peso sobre ellas, al tiempo que exclamaba, no me importa morir junto con los filisteos. Y haciendo un gran esfuerzo, Sansón hizo que el templo se derrumbara sobre los jefes y sobre todo el pueblo que estaba allí. Así al morir, Sansón mató a más gente que la que había matado en toda su vida. ¡Aleluya! El último tiempo de la consagración, oró al Señor. El Señor se acordó. Hermanos, la oración tiene poder. Y cuando la consagración viene, y vean esto, hermanos, en la muerte de Sansón, la consagración viene como cuando aparece en 16:30. Cuando viene la muerte, y Sansón dijo, muera yo con los filisteos, muera yo, hermano. La iglesia debe morir a sí misma. Usted y yo debemos morir a nosotros mismos y dejar que Cristo crezca en nosotros. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cuando yo muero, cuando yo mengo, Él crece. Consagración tiene que ver con que Cristo en mí sea el que sea visto por el mundo. Consagración tiene que ver con que Cristo en mí es la esperanza de gloria. Mató más en su muerte que en toda su vida. Usted y yo, hermanos, cuando levantemos a Cristo, cuando el Cordero se ha levantado, atraerá muchos a Él. Cuando usted y yo muramos a nosotros mismos, cuando busquemos esa consagración, cuando los hábitos de la oración, del ayuno, de la predicación, del congregarnos, del hacer lo que la Escritura nos dice, hermanos, entonces las cosas serán distintas. Revisemos esta mañana qué estado estamos. La iglesia debe morir a sí misma, tomar su cruz y seguirle todos los días, hermanos. Porque si no, el fin será muy trágico. Mató más en su muerte que en su vida. Una vida consagrada es el llamado de Dios en esta mañana. Y yo quiero que oremos para cerrar con este tema. Padre, queremos bendecirte. Usted sí conoce, y quizás nosotros conocemos áreas que la consagración no está siendo
la más efectiva en nosotros. Quizás hay áreas, Señor, en las que yo necesito conocerte más, someterme a ti, buscar tu rostro. Ayúdanos como iglesia, ayúdanos como comunidad de fe, ayúdanos como familias, como matrimonios, como hijos, como jóvenes, como adultos, como solteros. Ayúdanos en cada momento para buscar tu rostro y que de rodillas volvamos, Señor, a la consagración. En el nombre de Jesús, nosotros hemos sido llamados para hacer una influencia positiva en esta tierra, no para adaptarnos al mundo, sino para que el mundo es nuestra esperanza de gloria. Ayúdanos, oh Dios, en esta hora. Consagración a Jehová, consagración al Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, una iglesia valiente, una iglesia que se postra, una iglesia sana, una iglesia de rodillas, una iglesia que exalta y adora al que está sentado en el trono y al Cordero. A ti sea todo honor, toda gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro Padre. Amén, amén y amén.